¿Qué tal, jóvenes? Buena tarde, mucho gusto. Buenas tardes, profe. Vamos a esperar un momentito que sus demás. Iba a hablar. Abrimos AutoCAD, profe. Yo digo de que no, Yuli, porque les voy a explicar algunas cositas. Realmente lo que vamos a ver hoy va a ser bastante fácil, considero. Entonces, y también la clase yo creo que va a ser un poquito corta. Entonces, yo digo que no va a ser necesario. Ahora, si ustedes lo consideran, pues entonces ya trabajamos con AutoCAD. Gracias, profe. Gracias, Yuli. Buenas tardes, Arián, bienvenida. Solo vamos a dar un momentito que sus demás compañeros se conecten para que podamos empezar, ¿de acuerdo? Hola, Carol, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Tardes, profe. ¿Ustedes cómo les ha ido con sus exámenes de la USAC, del CUNOR? ¿Sí están haciendo sus exámenes? A mí me fue bien, creo, profe. Qué bueno, ¿no les está costando esto de estarlo viendo en línea? Pues fíjese que no, el proceso para inscribirme y todo no me resultó difícil. Lo único que, como en mi constancia me ponían horario, me cambiaron para un examen el horario, entonces no me avisaron. Vaya que me metí a ver. ¿Usted quería platicarnos algo, Carol? Yo no me lo hice, profe. ¿Y qué pasó? ¿No piensas estudiar en la San Carlos? No, Siempre es importante que, aunque quizás no vayan a ingresar a esa universidad, tal vez por sondeo, por ver qué tal están, cuál es la base que tienen ustedes en matemáticas, lenguaje y los demás otros cursos, pues sería importante, ¿verdad? Em, por ejemplo, A Michelle, nosotros no nos dijeron que no los hiciéramos, profe, solo dijeron a los que tenían que estudiar ahí. Por eso no nos los hicimos. O sea, Carol y yo, por eso no nos lo hicimos. bueno, sí está bien, no hay problema con eso. Em, Pues, por ejemplo, Michelle me habló, me dijo que iba a estar, bueno, que no se iba a poder conectar porque tenía examen de, de la universidad. Y ustedes no saben si sus demás compañeros van a estar en esa actividad porque realmente solo hay 4 personas, 4 de ustedes. no, profe.
No, profe, no sabemos nada. Bueno, entonces vamos a esperar un minutito más. Ya son a las 5, pero vamos a esperar un minutito más y en un minuto empezamos. Hola Daniel, buena tarde. Bueno, yo digo que vamos a empezar ustedes. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a tener una explicación em, de lo que tenemos planificado para esta semana, que es la instalación, las instalaciones hidráulicas. Em, yo considero de que en relación a conceptos o o a una clase teórica que nosotros deberíamos de tener, ya no la considero tan necesaria, porque nosotros pues vimos un poco de este tema cuando nosotros apenas estábamos empezando, ¿verdad? Inclusive nosotros hicimos la instalación, si ustedes se recuerdan, de una vivienda que inclusive fueron ustedes quienes diseñaron ese circuito, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que nosotros hicimos a mano durante el primer bimestre o lo que nosotros pues aprendimos a hacer durante el primer bimestre en el curso de práctica, pues ahora lo vamos a plasmar en este nuevo modo de trabajo, digamos, porque ahora en lugar de hacerlo a mano, pues lo vamos a digitalizar, lo vamos a hacer a computadora. Pues como ustedes ya tienen bastante experiencia, ya pueden manejar el programa, entonces esta clase yo considero de que no va a ser tan extensa, básicamente por esas razones que yo les doy, ¿verdad? Porque pues ya tuvimos una clase teórica de este tema y pues realmente trabajar planos de estos a computadora es bastante fácil, ¿verdad? O es bastante práctico. Entonces no requiere de mucha ciencia, digamos, para que nosotros podamos trabajar estos planos. Pero sí hay unos criterios que nosotros pues tenemos que tener muy claros y los tenemos que tener presentes para que nosotros pues podamos dibujar planos y se logren interpretar y se vean bien y no se vean, pues no se vean mal, ¿verdad? Ok, pues como nosotros vamos a empezar a trabajar con las instalaciones hidráulicas, pues yo he traído en esta ocasión para ustedes algunos planos. Les voy a mostrar algunos planos de cómo algunas personas han trabajado sus planos de instalaciones hidráulicas para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? De que hay distintos criterios, hay distintas formas de trabajar este tipo de planos y todos son válidos, ¿verdad? Quizás en algunos veamos algunos errores que nosotros no debemos de cometer, pero como les digo, al final de cuentas, uno se va formando su propio criterio y uno va analizando o tomando las decisiones para trabajar los planos que nosotros, pues, en algún momento de nuestra vida tengamos que hacer, ¿verdad? Tengamos que trabajar. Entonces, voy a empezar básicamente con este proyecto que está aquí. Este proyecto ya lo habíamos visto, ya habíamos visto algunos planos de este proyecto, vimos los estructurales. Hoy vamos a empezar a ver entonces las instalaciones hidráulicas, ¿verdad? Me voy a acercar aquí un poquito, voy a quitar mis comandos y aquí ya tenemos entonces el plano de instalación hidráulica. En este caso,
básicamente lo que nosotros hacemos pues es nada más proyectar por dónde nosotros vamos a poner todo el circuito de la instalación hidráulica, ¿verdad? Entonces, pues nosotros aquí, en este caso aquí, esta persona que trabajó con este plano, únicamente puso aquí un cuadrado y puso aquí la acometida. Pregunto, ¿se recordarán ustedes qué elementos debería de llevar esa acometida? Yo no me recuerdo, profe. Ok, Carol. Profe, lleva una línea como, ay Dios, no me recuerdo, pero es más larga Ajá, y no sé qué más. ok. ¿Qué me dice Arián, Daniel Cuellar, Víctor Tung? Yo la verdad no me recuerdo, profe. Muy bien, va, no se preocupen, ahí lo vamos a ir viendo. Ok, pues probablemente aquí esta persona tuvo que haber sido mucho más específica con esta información, ¿verdad? Porque aunque nosotros estemos aprendiendo o nos estemos formando para ser profesionales de la construcción, muchas veces nos pasa esto, que nosotros por alguna cuestión se nos olvida lo que debería de contener un plano o se nos olvida todos aquellos o algunos elementos importantes que nosotros deberíamos de poner en nuestro proyecto. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo o qué pasa si yo dibujo un plano y de pronto solo le pongo aquí acometida? Y tal vez quien lo va a leer, a esa persona también se le haya olvidado qué cosas lleva esa acometida. Entonces, pues ahí nosotros ya estamos empezando a tener tropiezos, estamos empezando a posiblemente cometer algunos errores, ¿verdad? Porque no estamos especificando de una manera adecuada qué es lo que debería de llevar la acometida. Sabemos de que la acometida es todo aquel conjunto de llaves que nosotros utilizamos para conectar la red de distribución municipal a una red de distribución domiciliar, ¿verdad? Que en este caso es la casa que nosotros tenemos aquí. Entonces, pues básicamente si nosotros nos acercamos, vemos de que están las líneas de distribución, aquí hay unas T's, vemos de que hay especificaciones, ¿verdad? De qué tipo de tubo se está usando. En este caso dice que es un PVC de media. Por acá dice sube a segundo nivel, acá dice chorro. Vemos aquí hay un bloque que nos hace referencia a que es el grifo. Entonces vemos aquí, dice lavamanos, inodoro, ducha. Pero si nosotros nos damos cuenta, básicamente lo que este personaje hizo o lo que esta persona hizo es de que nada más dibujó una línea aquí y pues de esta línea ya va haciendo las conexiones necesarias para trabajar las distintas tomas de agua que va a tener el proyecto, ¿verdad? Entonces, pues esta es una forma bastante simple de que nosotros podemos dibujar planos de instalaciones hidráulicas, ¿verdad? Si lo ven ustedes, pues son nada más líneas. Y pues acá nosotros ya tenemos la simbología de los codos a 90 en vertical. Tenemos aquí T's horizontales, ¿verdad? Pero si ustedes se recordarán, cuando nosotros trabajábamos circuitos de instalaciones hidráulicas, nosotros trabajábamos con dos tipos de líneas. Trabajábamos con una continua y trabajábamos con una punteada. A ver si alguien se recuerda en qué caso nosotros utilizábamos continua o en qué caso trabajábamos con una línea punteada. ¿Qué dijo, profe? Cuando nosotros hacemos un plano de instalación hidráulica, ¿en qué momento nosotros trabajamos con una línea continua o una línea punteada? Por ejemplo, esta línea que está acá, voy a ver si la puedo poner en una línea continua. Vamos a ver, lo voy a poner. Si no está mal, profe, la continua era para instalaciones aéreas, o sea, no sé cómo decirlo. Pienso yo, no sé. Ok, vamos a ver qué dicen los demás.
Traten de hacer memoria. Daniel Cuellar había activado su micrófono. Iba a decir lo mismo que Yuli, profe. Ok, muy bien. Pues recapitulando o haciendo memoria, vamos a recordarnos o vamos a decir de que la línea continua hace referencia a que nosotros estamos trabajando con una instalación de agua fría. Y la línea punteada, entonces, nos va a hacer referencia a que nosotros estamos trabajando con agua caliente. Profe, yo Entonces, iba a decir eso, pero yo me acordaba que se ponía con azul el agua fría, rojo el agua caliente. el agua caliente. Ok, mire, cuando nosotros imprimimos planos, por lo general nosotros no les ponemos color, sino que simplemente les ponemos algún tipo de simbología. Entonces, independientemente de que si usted lo vea con cian en este caso, lo vea azul o lo vea rojo, recuérdese que nosotros aquí en AutoCAD, nosotros podemos cambiar el color de nuestras líneas o de lo que nosotros hayamos dibujado. Y básicamente nos sirve para que nosotros pues sepamos qué es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Pero si nosotros recordamos, cuando nosotros imprimimos planos, pues los planos por lo general siempre van en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, recordemos que agua fría es continua y agua caliente entonces sería punteada. Teniendo ese criterio, entonces, este plano que nosotros vemos aquí, aunque esta simbología de las T's, de los codos, pues está bien, ¿verdad? Vemos que este texto que está aquí, que nos indica qué tipo de material y el diámetro del tubo que nosotros estamos trabajando está bien, vemos de que la distribución o en general la gráfica que se usó para las líneas, pues quizás no sea la adecuada, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos de que hay algunos problemitas o algunos errores que nosotros debemos de cometer. Perdón, nosotros no debemos de cometer. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos otros errores, ¿verdad? En el que vemos de que pues los codos están básicamente casi que, si nosotros medimos aquí esta parte, vamos a ver de que están separados de la pared 37 centímetros en este lado y de este lado tiene una separación de 23, 24 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, pues este es otro error, ¿verdad? Que nosotros pues no deberíamos de cometer cuando nosotros estemos dibujando pues nuestros proyectos. Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos trabajar. Quizás aquí la forma correcta hubiese sido entonces de que estas líneas fueran continuas, ¿verdad? Entonces, aquí pues ya cambia nuestra forma de percibir el dibujo, ¿verdad? Y aquí nosotros pues ya veríamos de que esta instalación es una instalación de agua fría y ya están los respectivos accesorios de la red de distribución de agua potable. Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Obviamente, tratando de evitar los errores que nosotros pues ya vimos aquí en esta parte. Luego tenemos este otro proyecto. Este es una vivienda también. Esta es una vivienda de un nivel. Aquí vemos de que la instalación se está haciendo, pero si ustedes se dan cuenta, la simbología es, aunque es similar, pues es bastante diferente a la que nosotros aprendimos a dibujar, ¿verdad? Sin embargo, pues esto es válido, digamos, mientras el lenguaje técnico esté bien detallado, ¿verdad? Algo importante que nosotros tenemos aquí que tener en cuenta es de que debemos de dibujar toda la simbología que necesite el plano para que nosotros lo podamos interpretar. Entonces vemos de que, por ejemplo, aquí sí ya tenemos todo lo que debería de llevar la acometida. Ahora quizás ustedes ya vayan recordando que cuando nosotros dibujábamos la acometida, dibujábamos todos estos símbolos que están aquí. ¿Y qué significan todos estos símbolos? Pues probablemente yo ya no me recuerde, pero si yo me vengo
a mi cuadro de simbología, pues yo ya puedo observar de que aquí ya tengo un cheque, ya tengo una llave con puerta, ya tengo una llave de paso, pero si nosotros vemos esta simbología, nos hace falta este cuadradito que está aquí. Entonces, ¿qué es ese cuadradito? Si nosotros no nos recordamos, pues probablemente no lo pongamos o cometamos algunos errores al momento de trabajar con el proyecto en sí. Entonces, pues es importante, ¿verdad? De que nosotros, en la medida de lo posible, tratemos de memorizar todo lo concerniente a cada plano que nosotros vamos haciendo para que, pues cuando nosotros ya tengamos que trabajarlo, tengamos al menos la noción o la idea de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, pues aquí vemos de que efectivamente se sigue trabajando solamente con una línea, ¿verdad? Vemos de que aquí está la distribución de agua potable. Si ustedes se dan cuenta, nada más es de ir trazando algunas líneas y de ir poniendo algunos accesorios donde lo necesitemos, ¿verdad? Entonces vemos aquí hay otro circuito en esta parte. Si nosotros nos acercamos por aquí, vemos por aquí otros circuitos, ¿verdad? Vemos aquí más circuitos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esto es lo que vamos a trabajar para esta semana. Ahora bien, quiero que vean ustedes estos detalles que están acá. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos aquí a este detalle, pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Consideran de que la posición de este codo que está aquí, en relación a este lavamanos que está aquí, es la correcta? Sí y no, ¿y por qué? No está bien porque el codo, o sea, el circulito tiene que ir al revés. Ok, tendría que ir en el lado contrario, ¿verdad? Entonces, pues este es un error que esta persona que hizo este plano, pues también cometió, ¿verdad? Entonces, aunque su simbología de los accesorios de conexión que esta persona utilizó es, digamos, un tanto diferente, pues igual es funcional, ¿verdad? Es entendible, porque de igual forma lo está poniendo en su simbología, en su cuadro de simbología, pero pues está cometiendo algunos errores, ¿verdad? Entonces, ahora bien, pregunto, ¿qué opinan ustedes de esta instalación que ustedes ven aquí? Aquí donde está el inodoro, está esta T y donde está esta ducha. ¿Qué opinan? Profe, tengo una pregunta. Codo. Vamos a ver, primero Yuli y después Carol. Cometió los mismos errores con los codos. Ok, ahora Carol, por favor. Profe, no importa que, digamos, la T esté, o sea, ¿cómo se diría? ¿Qué es lo que me... Usted dijo que no podía pasar cuando... Ay, espérame, yo creo que aquí se puede dibujar. Ok, Ah, no, no se puede. O mejor diga que está mal. vamos a ver. Antes de que yo continúe, quisiera que ustedes analizaran esta información. Vamos a ver qué me dice Arián, yo creo que por ahí está Milla, Chávez, Tum, Daniel Cuellar. ¿Qué opinan de esta instalación que está aquí? Profe, que no puede pasar horizontal, era lo que quería decir. O Ok, sea, pasar entre muros muy bien. así de largo, digamos así. Ok, sí, le comprendo. ¿Qué dicen los demás? También de ese lado no va el codo en el inodoro, profe. Ok, perfecto. Muy bien, pues tratemos de resolver este detalle que nosotros tenemos aquí. Quizás lo que esta persona tuvo que haber hecho fue haber puesto una línea de conexión aquí de este lado. Luego, vamos a ver, esta está 45, excelente. Entonces, tratar de hacer otra línea aquí y luego poner el codo aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haber puesto esta instalación aquí y en lugar de esto correrlo hasta acá, pues poner una T aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces,
este error que está acá, nosotros pues tampoco lo debemos de cometer, ¿verdad? Porque, como lo decía Carol, ¿verdad? Anteriormente nosotros dijimos de que nos puede dar una mala interpretación o podemos tener errores nosotros de interpretación cuando nosotros veamos este tipo de circuitos, ¿verdad? Porque aquí básicamente la instalación hidráulica está pasando en paralelo al muro que nosotros tenemos. Entonces, y si se dan cuenta, ni siquiera se mira la línea de conexión de estos dos codos con la T que tenemos aquí. Entonces, pues esos errores nosotros no los debemos de cometer y debemos pues, de trabajarlos adecuadamente, ¿verdad? Por ejemplo, si se hubiera hecho una instalación como de este tipo en esta parte, pues allí las cosas ya hubiesen sido mucho mejores, ¿verdad? Ahora bien, siempre con este plano que nosotros tenemos aquí, voy a quitar los botones y quiero que vean algo importante. Toda la instalación hidráulica para este proyecto, esta persona lo puso en la parte de afuera del proyecto, ¿sí? O sea, en la parte de afuera de la casa, digamos. Si observamos, vemos de que realmente en la parte interior de la casa no hay muchas tuberías que pasen por los ambientes, ¿verdad? Probablemente veamos esta que está aquí, probablemente veamos esta otra que está aquí, pero pues nos damos cuenta de que no son muchos ambientes los cuales se ven invadidos por la instalación hidráulica, ¿verdad? Esto en la medida de lo posible va a ser lo ideal en cada proyecto que nosotros tengamos, porque si nosotros necesitamos trabajar alguna reparación, necesitamos hacer alguna ampliación del circuito, pues básicamente nosotros tendríamos que excavar o romper afuera de la casa y no dentro de la casa para los proyectos que nosotros quisiéramos, como les digo, reparar o ampliar. Pero si nosotros tenemos, pues, o sea, si de pronto nosotros tenemos un proyecto en el que pues tenemos terrenos vecinos en todos los lados de la casa, o al menos en tres, ¿verdad? Pues ahí básicamente estamos limitados a trabajar todo el circuito dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, como les digo, en la medida de lo posible o lo más conveniente sería trabajar pues todo el circuito fuera de la casa para que si nosotros necesitamos hacer algún trabajo adicional cuando ya todo el proyecto esté, pues se pueda hacer sin la necesidad de tener que trabajar dentro de la casa, ¿verdad? O incomodar a alguien o quizás a todas las personas que habiten esta casa, ¿verdad? Entonces, este proyecto tiene algunos errores, sin embargo, lo considero bastante completo porque tiene tiene todo el circuito de instalaciones, tiene su simbología y además de eso, tiene estos detalles que están aquí. Pregunto, ¿se recordarán ustedes o viendo esto, podrían ustedes interpretarme o decirme de qué es esto que está acá? ¿Qué es todo esto que vemos acá? ¿O a qué hace referencia? De donde empieza, digamos, de la calle, digamos, donde está el como drenaje, no sé cómo se llama eso. Ok, estamos hablando de hidráulica, sí, no son drenajes, pero sí va en la calle. Vamos a ver a alguien más. No se me duermen ustedes. Solo me recuerdo que era del gobierno, profe, no me recuerdo el nombre. Vamos a ver qué dicen en el chat. Es la caja que está en las banquetas, profe. Dice, excelente. Sí, pues es de la calle, están las banquetas y es la acometida, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que cuando empezamos la clase les pregunté qué era la acometida? Pues aquí nosotros tenemos un detalle de cómo estaría conformada esa acometida, ¿verdad? Por lo general, estas cajas que están en las banquetas pues son de uso municipal, ¿verdad? Obviamente sirven para que nosotros podamos conectar agua potable a las viviendas, pero por lo general es la municipalidad quien tiene el control, digamos, de estas llaves que están acá.
Entonces vemos de que está la llave de paso, está el contador, por acá está la llave de compuerta y acá también está la llave de cheque, ¿verdad? Entonces, pues cuando nosotros trabajamos con planos, poner detalles como estos son bastante buenos, ¿verdad? O bastante beneficiosos para quienes van a construir, porque si por ejemplo ustedes que están estudiando no se recuerdan, pues muchas personas puede que tampoco se recuerden a detalle cuál es la posición correcta o cuál es el orden correcto en que deberían de ir todas estas válvulas, ¿verdad? Entonces, pues que nosotros pongamos detalles como estos en nuestros planos es bastante beneficioso, tanto para ustedes como para quien vaya a construir, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de estos detalles que están acá, ¿a qué hacen referencia? Profe, disculpe, ¿me podría dar una definición de acometida? ¿Ok? La acometida entonces es la conexión que tiene la municipalidad o que tiene el circuito de distribución municipal con la vivienda. Entonces es la conexión entre el circuito municipal y el circuito domiciliar. ¿Sí? Básicamente para eso sirve. ¿Y para qué nos sirve también la acometida? Nos sirve, o a la municipalidad, mejor dicho, le sirve para llevar un control de cuánto consumo tiene el usuario, que en este caso son las personas que viven en esa vivienda. Profe, esas medidas son las alturas que va a llevar el tubo. ¿Correcto? Entonces, estas medidas que nosotros tenemos aquí son las alturas que debería de tener el tubo en las esperas de agua, ¿verdad? O sea, donde tengamos aquí nosotros las tomas de agua para que nosotros pongamos los grifos, pongamos los inodoros, los bidets, lavamanos, duchas. Entonces, pues que nosotros pongamos detalles como estos también son necesarios cuando nosotros trabajamos instalaciones hidráulicas, ¿verdad? Entonces, sigamos viendo algunos otros proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos este otro proyecto. Vemos aquí de que aquí dice nada más viene de acometida, por ejemplo. Y vemos aquí todos estos detalles, ¿verdad? En donde básicamente hace referencia a a un tanque cisterna. Si yo me acerco, por ejemplo, aquí a este proyecto, ustedes van a observar de que la tubería ya no está dibujada con una línea, sino que está dibujada con una doble línea, ¿verdad? Inclusive si nos acercamos y vemos los detalles de las T's, este detalle que es un cheque, aquí tenemos un codo. Entonces vemos de que los detalles pues se ven, están mejorados, ¿verdad? Tiene una mejor calidad de detalle este plano que está acá. Entonces, pues esta también es una forma en que nosotros podemos trabajar nuestro proyecto, ¿verdad? Si vemos detenidamente este proyecto, pues nos vamos a dar cuenta de que básicamente todo el circuito está en el exterior del proyecto y nada más se tiene alguna instalación justo donde están los servicios sanitarios, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, ¿verdad? En la medida de lo posible, esto va a ser lo más conveniente para cada uno de nosotros que estemos trabajando con proyectos de instalaciones hidráulicas. Ahora bien, aquí quiero que veamos algo bien importante. Si nosotros nos damos cuenta, toda la tubería que se está utilizando, dice que aquí se está utilizando tubería de 1 pulgada, luego tubería de media, pero el texto es bien importante que nosotros lo trabajemos adecuadamente, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones lo que hacen algunas personas es de que como no entra el texto o se ve muy grande en algunas partes, pues a lo mejor lo hacen más grande o lo hacen más pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, lo van poniendo allí. Entonces tenemos texto de distintos tamaños y visualmente eso no se ve muy bien o probablemente cuando nosotros imprimamos este texto quede muy pequeño. Entonces, es importante que todo el texto que nosotros tengamos pues sea del mismo tamaño y pues como les decía, ¿verdad? Que trabajemos
con un cuadro de simbología en el que especifiquemos todos los detalles que estamos trabajando para ese proyecto. Si observamos en este plano que está acá, se está colocando lo que ya habíamos platicado, ¿verdad? Y además de eso, se están colocando algunos detalles. Vemos aquí, dice planta de cisterna. Recordemos que un tanque cisterna es un tanque que está enterrado, o sea, está abajo de la tierra y que básicamente nos sirve para que nosotros podamos almacenar agua, ¿verdad? Entonces, en este plano, pues se está especificando toda la armadura que debería de tener ese tanque cisterna, ¿verdad? Y si nosotros en algún momento tuviéramos la necesidad de poner un tanque cisterna, pues nosotros deberíamos de poner este tipo de detalles en nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces vemos aquí, por ejemplo, si yo me acerco aquí a esta parte, observamos de que se sigue manteniendo la misma calidad de detalle, ¿verdad? Ya, entonces, si nosotros vamos a trabajar con este tipo de detalles, pues tenemos que hacer todos los planos así, ¿verdad? O si vamos a trabajar solo con una línea, pues entonces todos los planos tienen que ir de esa forma, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos otro proyecto. En este caso aquí hay dos planos, pero realmente el que me interesa a mí es este, que es el de hidráulicas. Entonces vemos que aquí para este proyecto se sigue trabajando nada más con algunas líneas. Y observamos, ¿verdad? De que al menos aquí los codos ya tienen por aquí este círculo que está aquí o esta media luna que nosotros tenemos acá, pues es válido, ¿verdad? Nosotros también lo podemos hacer. Sin embargo, cuando nosotros ya trabajemos con la simbología, pues deberíamos de poner estos codos, ¿verdad? Para no tener ningún inconveniente. Por aquí vemos que hay algunos otros detalles. Estos detalles son en realidad de este otro plano, que es el plano de drenajes, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, les traje este plano porque aquí vemos de una forma mejor detallada, digamos, lo que viene a ser la cometida de nuestra instalación hidráulica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos aquí ya algunos detalles. Hay dibujos que están mejor detallados, ¿verdad? Vemos de que dice acometida, dice viene de red municipal. Y además de eso, pues tenemos aquí una pequeña simbología, un pequeño cuadro de simbología en el que, pues, básicamente nos hace referencia a qué estamos o a qué significa cada inicial que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, pues como se pueden dar cuenta, podemos ir obteniendo buenos resultados si nosotros hiciéramos una mezcla o hiciéramos un híbrido, digamos, de todo lo que nosotros ya vamos viendo, ¿verdad? Y de tomando las cosas buenas que cada plano que nosotros ya vimos tiene. Entonces, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos otro plano, ¿verdad? Este es otro proyecto que se trabajó. Vemos de que de igual manera hay un tanque cisterna. Aquí, por ejemplo, los accesorios se ven más pequeños que los otros que habíamos visto. Entonces, pues aquí nosotros podemos, por ejemplo, si yo me alejo, muy probablemente ya no lo pueda ver, ¿verdad? Entonces, esas son algunas cositas que nosotros tendríamos que ir viendo al momento de trabajar nuestro proyecto, ¿verdad? O sea, que cuando nosotros imprimamos, pues no tengamos ese inconveniente. Entonces, si se dan cuenta, si yo me acerco, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Vemos líneas, vemos que aquí hay una T, luego continúa aquí, aquí hay un codo y dice que es un codo de media. Entonces aquí tenemos PVC de media, aquí tenemos PVC de 1 pulgada. Vemos este accesorio que está acá, que es un reducidor. Si recordamos, un reducidor básicamente nos va a servir para que nosotros pues le reduzcamos el diámetro a nuestra tubería, ¿verdad? Porque nosotros sin este reducidor no podríamos conectar tubería de 1 pulgada con tubería de media pulgada. Entonces, básicamente lo que se hizo en este proyecto es de que se utilizó un reducidor para conectar un tubo de 1 pulgada con otro tubo de media pulgada. Y vemos aquí algunos accesorios, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, aquí sí ya podemos apreciar de que está trabajado correctamente
lo que viene a ser agua fría y agua potable. Vemos de que aquí ya dice PVC de 1 pulgada y aquí dice CPVC de media pulgada. Recordemos de que PVC hace referencia a agua fría y CPVC hace referencia entonces al agua caliente en nuestros planos o en nuestros proyectos en realidad, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya vemos algunas mejoras que nosotros pues podemos obtener en nuestros proyectos. He preparado para ustedes esta semana, he preparado básicamente este juego de detalles que quizás a ustedes les puedan servir. He copiado, por ejemplo, algunas cosas de los planos que nosotros vimos. Por ejemplo, copié esto, por aquí hay algunos detalles. Está este proyecto que está acá. Está este circuito que nosotros tenemos acá, que es donde les hacía referencia, que aquí está más detallado. Están estos detalles también. Están por aquí las alturas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos distintas formas o sea, dos distintos detalles de cómo trabajaron las alturas, ¿verdad? Sin embargo, al final es la misma información, ¿verdad? Entonces, también les he puesto en este documento esta otra forma de trabajar circuitos. Entonces, este documento como tal ya está publicado o ya lo subí, mejor dicho, a un Google Drive y les voy a compartir el link. Les voy a compartir el link por medio del chat para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, en el chat en este momento les voy a poner el link de este documento que les estoy mostrando. Básicamente se los estoy dando para que ustedes pues tengan la facilidad de trabajar este proyecto o de trabajar estos planos que vamos a hacer esta semana. Y pues ustedes traten de adecuarlos o traten de mejorarlos para los proyectos que ustedes están trabajando, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que vamos a trabajar esta semana. Esto es lo que los planos que nosotros vamos a trabajar esta semana. Y yo quisiera preguntarles si tienen alguna duda o si tienen algún inconveniente o algo en relación a estos proyectos que vamos a trabajar para esta semana. Por el momento no, profe. Ok, ¿cómo están los demás? Profe, ¿puede volver a repetir, porfa? Es que se me fue el audio. Nada más preguntaba, Carol, si tienen alguna duda o algún inconveniente. También les dije de que en el chat les había compartido el link del documento que les estaba mostrando hace un ratito. Ah, bueno, gracias. De que está aquí. ¿Ve? Ok, pues entonces nosotros ya vimos de que hay algunas formas en que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, esta forma que es la más simple, la más sencilla, de trabajar con líneas. Vemos esta otra en donde la simbología pues es un tanto diferente, ¿verdad? Pero se siguen manteniendo las líneas. Está este otro en donde pues los detalles ya son mejores, ¿verdad? Está más detallado el proyecto. Como les digo, pueden utilizar cualquiera, ¿verdad? Y luego por aquí también he dejado esto básicamente porque aquí hay algunos detalles. Por favor visualicen, si se los puse porque yo quiero que visualicen si están acorde al plano de instalación hidráulica. Se los puse también porque aquí hay un cuadro de simbología. En esta parte también hay un cuadro de simbología. Luego por aquí tenemos algunas especificaciones técnicas. Bueno, esto no debería de estar aquí. Tenemos aquí algunas especificaciones técnicas
para trabajar este tipo de proyectos de instalaciones hidráulicas. Entonces, pues este documento que está aquí, ustedes lo van a poder descargar en el link que les acabo de compartir en el chat. Si alguno de sus compañeros se los llegara a pedir, alguno de los que no se pudo conectar, pues les agradecería mucho que se lo proporcionaran, ¿verdad? Para que pues todos tengan esta información. Pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que llevamos trabajado? No, profe. Excelente, buenísimo. Pues quiero contarles también de que cuando nosotros trabajamos instalaciones hidráulicas, a veces es muy necesario de que nosotros hagamos isométricos de nuestros proyectos. ¿Y qué es un isométrico? Pues si nosotros recordamos nuestros inicios, cuando estábamos empezando a trabajar dibujo técnico, nosotros trabajábamos isométricos, ¿verdad? Lo único es que nosotros lo hacíamos de figuras en 3D. Sin embargo, como nosotros ahora estamos trabajando instalaciones hidráulicas, pues nuestros isométricos tienen que ir relacionados a la instalación hidráulica como tal, ¿verdad? Y lo que yo les estoy proyectando ahorita es algo que yo descargué de internet, pero básicamente a mí me está sirviendo para explicarles a ustedes qué es un isométrico, ¿verdad? Entonces, en los isométricos nosotros vemos de una forma más detallada, o sea, vemos como en 3D, digamos, toda la instalación que nuestro circuito debería de tener. Por ejemplo, me voy a acercar aquí en este punto y vemos de que la instalación acá, AF hace referencia a que es agua fría. Entonces vemos de que aquí hay un doblez, eso quiere decir que por aquí habría un codo, aquí habría otro, aquí habría otro. Si vemos, sube esta parte de acá. Entonces ya nos va haciendo a la idea de cómo realmente va a estar nuestra instalación hidráulica en nuestro proyecto, ¿verdad? Obviamente aquí estamos nosotros quitando todos los muros y simplemente estamos poniendo el circuito de instalación hidráulica en nuestro proyecto. Entonces, en la medida de lo posible que nosotros hagamos este tipo de detalles en nuestros proyectos, pues es bastante beneficioso, ¿verdad? En especial para quienes van a construir, para que ellos se hagan una idea de cómo debe de estar la instalación hidráulica si es que en algún momento tuvieran la complicación de leer alguna parte del plano, ¿verdad? Entonces, este tipo de dibujos o de diagramas pues son bastante funcionales, en especial para proyectos que son bastante complejos, ¿verdad? Para proyectos que son grandes. Vamos a ver si tengo por acá un último. En efecto, aquí hay otro. Profe, Dígame. entonces, ¿cuál es la tarea? Disculpe. La tarea va a ser dibujar las plantas de instalación hidráulica de los dos proyectos. Gracias. Gracias, Julie. ¿Para cuándo es, profe? Esta la puse para el sábado. Último día de entrega, el día sábado. Gracias. Gracias, Julie. Ok, entonces aquí tenemos otro proyecto, ¿verdad? Este isométrico también es descargado de internet. Aquí vemos de que también están los circuitos, vemos los isométricos, pero aquí ya vemos algunos detalles en 3D, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la secadora, lavadora, la pila que nosotros tenemos acá, que acá dice lavadero. Acá dice fregadero, que es un lavatrastos, ¿verdad? Tenemos el inodoro. Aquí en muchos países lo conocen como WC. Es un inodoro, ¿verdad? Si ustedes ven esto en algunos planos, significa que hay un inodoro. Vemos las regaderas, calentadores, lavamanos. Entonces, esto, pues, como les decía, ¿verdad? Realmente tal vez no sea un proyecto muy grande, pero sí es bastante informativo para quienes van a trabajar el proyecto o quienes van a construir, mejor dicho, el proyecto del que nosotros estemos dibujando los planos. ¿Alguna duda
en relación a todo lo que ya vimos? Tenemos que hacer eso que nos está enseñando ahorita para el plano. Los isométricos. ¿Sí? En la medida de lo posible, sí. No se los voy a poner como obligatorio, pero si se los hacen, les prometo una bonificación. A la profe eso sí está bien difícil. ¿Será? Como les digo, no se los voy a poner como obligatorio, pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. No saber ni cómo se hace. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver cómo vamos de tiempo y si nos da tiempo lo vemos ahorita, si no lo vemos el día de mañana, porque mañana también tenemos clase a las 11:30. Entonces, en relación a lo que ya vimos, ¿tienen alguna tarea? Perdón, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, No, profe. Ok, Profe, entonces les voy a dar algunos consejos de cómo ustedes podrían trabajar su proyecto. Solo voy a copiar alguno para que yo me pueda apoyar. Y, por ejemplo, voy a copiar este que está aquí. Voy a copiar esto de aquí. Y me lo voy a traer al proyecto con el que yo, mejor dicho, les he estado dando explicaciones. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hice? Básicamente fue copiar lo que está relacionado a la instalación hidráulica, y esto lo voy a empezar a trabajar en mi proyecto. Recordemos de que para nuestros proyectos, pues debemos de trabajar únicamente con muebles fijos, ¿verdad? Entonces voy a desactivar, en este caso voy a desactivar texto, voy a desactivar también muebles y voy a desactivar niveles. Perfecto. Entonces ya tengo aquí la planta con la que yo voy a trabajar el proyecto de instalación de agua potable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente aquí nosotros deberíamos dibujar la acometida, ¿verdad? Entonces, como esos ya son detalles, pues yo simplemente aquí voy a empezar, por ejemplo, dibujando aquí una línea. Voy a dibujar aquí una línea, voy a dibujar desde este punto, por ejemplo, otra línea para acá. Voy a poner quizás, por ejemplo, o una línea que venga de este punto y que nazca aquí al centro, por ejemplo. Observen que lo que estoy haciendo ahorita es básicamente dibujar cuál va a ser la distribución de mi circuito para esta vivienda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros necesitamos un toma más de agua. Lo voy a poner aquí por este lado, lo voy a sacar por la puerta. Por aquí hay una pila. Entonces, al centro de este elemento voy a jalar aquí un toma y lo voy a poner, por ejemplo, aquí en este lado. Y yo creo que con eso estamos. Ok, ¿qué fue lo que hice? Pues nada más trabajé algunas líneas que a mí me van a servir de referencia para trabajar con mi instalación hidráulica. Si observamos, aquí yo ya tengo una capa que en este caso yo le puse potable y básicamente me va a servir para poner toda esa instalación dentro de la capa potable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues simplemente ir poniendo las propiedades de capa en las líneas que nosotros dibujamos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues básicamente, si aquí vemos de que hay un doblez, yo debo de poner allí un codo, debo de poner algunas T's. Entonces, como estos bloques ustedes ya los tienen, pues básicamente lo que ustedes tendrían que hacer sería copiar lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, voy a poner aquí una T, por aquí necesito otra T, vamos a ver, por aquí necesito otra T, y como obviamente esto no está bien colocado, entonces simplemente lo que yo tendría que hacer es rotarlo hasta que esto quede
bien posicionado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí esta T ya está bien colocada. Vemos de que esta no está bien, entonces pues simplemente la arreglamos, ¿verdad? Por aquí esta tampoco está bien, entonces la voy a girar. Ok, ya terminé con eso. Ahora voy a trabajar entonces con codos. Vamos a ver, por aquí hay un codo. Fíjense de dónde los estoy tomando. Los estoy tomando desde el centro, desde un punto conocido, digamos. Entonces, vean, solamente estoy copiando los elementos. Una vez que yo ya terminé de copiar, pues yo ya procedo a orientarlos o a posicionarlos en la forma correcta, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, esto debería de quedar de esta forma. Aquí debería de ir otro codo. ¿Y qué me faltaría por hacer? Me faltaría poner entonces los codos verticales, ¿verdad? Entonces, voy a copiar esto y simplemente los voy a ir poniendo por aquí, digamos. Voy a poner aquí, voy a poner uno más aquí y voy a poner uno aquí en esta parte. Entonces, pues ya solamente me queda orientarlos hacia donde deberían de ir, ¿verdad? Vimos por ahí algunos errores de orientación de los codos. Nosotros los tenemos que poner de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ya los tenemos. Y, pues, básicamente eso es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Dependiendo de lo complejo que sea el proyecto, pues así nosotros tenemos que ir diseñando nuestro circuito. Si se dan cuenta, en cuestión de minutos, aquí nosotros trabajamos con un nivel de detalle bastante bueno, digamos, el plano de instalación hidráulica para este proyecto. Y pues esto es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo trabajé un circuito abierto. Podríamos trabajar un circuito cerrado. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un pasillo. Yo trabajé el circuito puse una línea aquí en este punto, básicamente, ¿por qué? Porque nosotros, como les dije en un principio, ¿verdad? Mientras que nosotros evitemos poner la menor cantidad de tuberías en el interior de nuestro proyecto, pues va a ser mejor, ¿verdad? O va a ser ideal. Entonces, pues esto es lo que nosotros vamos a trabajar para esta semana, para hoy. Lo único que me quedaría hacer a mí, por ejemplo, sería poner toda la especificación de la tubería con la que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí estoy poniendo esta parte. Aquí voy a poner otro, por ejemplo. Y lo único que tendría que hacer es, pues básicamente, orientar esto, ¿verdad? Voy a borrar este. Es más fácil copiar nada más. Entonces, por ejemplo, aquí pongo esto de acá y pues ya tengo mi circuito de instalación hidráulica, ¿verdad? ¿Le falta detalle? Sí, le falta detalle, pero pues esto es como que lo más laborioso que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo podría poner la especificación de este lado, podría poner una más aquí de este lado. Recordemos de que mientras más información tengamos nosotros para nuestro proyecto, pues va a ser mucho mejor, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué me quedaría por poner? Ya solo la cometida, ¿verdad? Pero como ustedes ya tienen esto de acá, pues ya simplemente les queda copiar esta parte, ponerla en donde la necesiten, o por ejemplo aquí hay otra simbología de acometida, ¿verdad? Entonces ustedes pueden utilizar la que mejor les convenga. Pregunto, ¿qué le faltaría a este plano que está aquí? ¿El nombre? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más le hace falta a este plano que está aquí? ¿Arián? Las simbologías. Ok, perfecto. Cuadro de simbologías. ¿Carol? ¿Daniel? Em, no sé si la cometida.
Ok, la cometida también le hace falta. ¿Qué más le hace falta a este plano que está acá? Lo del El agua. agua caliente y la... Esa sería solo el agua fría, si es Sí, continuo. sí. Ok, hace falta agua caliente. ¿Qué más le haría falta a este proyecto entonces? Ya vieron de que hay varias cosas que nos están haciendo falta en este proyecto, pero hacen falta más. Lo platicamos. Las alturas, Ah, perfecto, nos hacen falta detalles, ¿verdad? Ustedes. Entonces, pues todo eso que ustedes me van diciendo, ustedes lo van a ir poniendo en sus planos, ¿verdad? Em, entonces, esa es la tarea que tienen para hoy, para esta semana. El día de mañana vamos a trabajar, les voy a enseñar a trabajar los isométricos para que ustedes tengan una idea de cómo es que se tienen que hacer cómo se tienen que hacer estas proyecciones. Y pues básicamente esto es lo que teníamos planificado para trabajar el día de hoy y el día de mañana. ¿Tienen alguna duda de la tarea? No, profe. No, profe. ¿Ok? profe, Dígame. para trabajar esos planos, habían dos métodos cuando estábamos en el colegio todavía. Ajá. No sé, no sé cómo se llamaba, pero uno se trabajaba cerrado y otro abierto, algo así como que era. Ajá. Sí, correcto. Son los circuitos. Uno era un Y circuito abierto y otro era un circuito cerrado. Este que estamos viendo aquí, Carol, ¿qué clase de circuito es? abierto porque no sé, como que unas tuberías, algo así como que era. Ajá. ¿Y cuál es más conveniente para trabajar? ¿El circuito abierto o circuito cerrado? Cerrado. ¿Ok? Entonces, pues nosotros trabajemos el que consideremos conveniente. Pero ¿será que lo puede ver? Porque no mucho me recuerdo. ¿Quieren que se los explique con este? Eh, bueno, Va. Em, Aquí habrían bastantes formas de cerrar el circuito. Por ejemplo, una forma sería que nosotros pusiéramos aquí una línea, por ejemplo, y que lo cerráramos aquí, ¿sí? Y ahí nosotros ya cerramos nuestro circuito. Esa puede ser una forma, digamos, pero ¿qué estamos haciendo allí? Estamos poniendo más tubería dentro de nuestro proyecto. ¿Es funcional? Sí. ¿Es válido? Sí. Pero si nosotros quisiéramos hacer una reparación, pues nosotros ya tendríamos que ver dónde está el problema, quizás tendríamos que romper toda esta parte de aquí, que es donde está la sala, el comedor. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer como planificadores, porque esto de planos, por eso se llaman planos, porque es una planificación. Entonces, nosotros como planificadores tenemos que, pues, pensar en este tipo de situaciones que probablemente las familias puedan tener en algún momento, ¿verdad? Entonces, hacer un circuito aquí cerrado, pues básicamente estaría bien, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, consideraría de que lo más conveniente sería hacer un circuito cerrado en esta parte de abajo, en esta parte de aquí afuera. Entonces, quiero que observen qué estoy haciendo. Nada más esto estaba hasta acá. Nada más estoy corriendo esta línea de distribución hasta este punto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a poner, por ejemplo, aquí, voy a trazar aquí una línea más y voy a poner, por ejemplo, aquí una línea más. Entonces, ¿qué hice? Hice un rectángulo en esta parte de acá y con ese rectángulo, ¿qué estoy ganando? Pues estoy ganando de que mi circuito esté cerrado. Y ahora lo que yo voy a hacer es de que a esto de acá, pues le voy a agregar los detalles necesarios. Entonces, por ejemplo, aquí debería llevar un codo. Aquí en lugar de una T debería llevar una cruz, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto, por ejemplo,
Lo voy a poner aquí. Me pregunta si deseo borrar. Le voy a decir que no. Y ya tengo ahí la cruz. Y aquí debería llevar una T. Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya cerré mi circuito. Lo estoy cerrando en el pasillo, donde siempre va a estar abierto, donde muy probablemente solo tengamos ropa mojada en algunos días. Y pues ya cerramos nuestro circuito, ¿sí? Vemos de que se sigue manteniendo el concepto. Voy a traer esto al frente. Ahí está, listo. Vemos de que se sigue manteniendo el concepto. El circuito como tal está cerrado, porque aquí circula toda el agua. Y nosotros vamos a mantener la misma presión en todo nuestro circuito, ¿verdad? No precisamente nosotros tendríamos que cerrar el circuito, digamos, hasta este punto y traerlo, digamos, hasta este punto, ¿verdad? O sea, sí es válido, sí es funcional, pero pues esto que nosotros hicimos aquí también es funcional, ¿verdad? Entonces, recordemos de que el circuito cerrado va a ser mucho más funcional que el circuito abierto porque la presión del agua se mantiene constante en todos los artefactos o accesorios sanitarios de nuestra edificación, en este caso para esta casa. Entonces, si nosotros en algún momento abrimos el grifo de la pila, abrimos la llave del lavamanos, del lavatrastos, en este caso del lavamanos, y el inodoro, y aquí por ejemplo me faltó este otro que es de la ducha, entonces nosotros vamos a tener esa misma presión constante en todos nuestros accesorios sanitarios. Entonces, por eso es más recomendable que nosotros tengamos un circuito cerrado en nuestros proyectos. No sé si queda clara la instrucción o desean que les explique algo más con más detalle. Está bien. Está bien, profe, gracias. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda con la tarea? ¿O alguna otra duda? No, profe. No, profe. Ok. Solo antes de decirles adiós, me gustaría que me confirmaran si pudieron entrar al link que les compartí. Sí, profe. Ok. Entonces, por favor, descarguen ese documento. Allí ustedes van a poder obtener todos los bloques que yo utilicé para esta clase y pues va a ser más ventajoso para ustedes. Ok, entonces les deseo una feliz tarde, jóvenes. Recuérdense que la clase va a quedar grabada por si la necesitan. Nos vemos el día de mañana a las 11:30 de la mañana. Gracias, profe. Feliz día. Feliz tarde, que les vaya bien. Gracias, profe, feliz día. Feliz día. Nos vemos, profe. Adiós, Mía. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes. Buen provecho.